Ruedas del infierno. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Martín Ramírez, conocido entre los camioneros y parroquianos de ruta como El Coyote. A mis 45 años he recorrido más kilómetros bajo la luna que muchos bajo el sol. Mi vida ha sido la carretera, los tráileres y las historias que se entretejen en las paradas de descanso. Nací en la robusta y activa ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el seno de una familia donde el ronroneo de un motor diésel es considerado una nana. Mi padre fue quien me introdujo en este mundo. Él fue un camionero toda su vida y de él heredé no solo mi tráiler, sino también mi pasión por la conducción nocturna. El tráiler que manejo, apodado El Diablo Rojo, fue un regalo de mi padre antes de retirarse, un vehículo que siempre admiré por su fuerza y fiabilidad, aunque una noche descubrí que también podía ser una fuente de terror inexplicable. Durante años, la soledad de las carreteras fue mi única compañía, junto con el ocasional compañero de CB Radio. Mis habilidades para navegar en la oscuridad me valieron mi apodo y una reputación entre mis colegas. Sin embargo, ninguna cantidad de experiencia podría haberme preparado para lo que ocurrió una noche particularmente fría y sin luna. Estaba en medio de un viaje de larga distancia que atravesaba el vasto y desolado paisaje del norte de México. El Diablo Rojo y yo habíamos recorrido ya varias centenas de kilómetros sin incidentes, escuchando solo el constante murmullo del motor y el crujir ocasional de la grava bajo las ruedas. Sin embargo, en el corazón de la noche, algo cambió. Un zumbido bajo, casi imperceptible al principio, comenzó a emerger del motor, como un susurro mecánico que se burlaba del silencio de la noche. Al principio, pensé que el cansancio de las largas horas al volante estaba jugando trucos con mi mente, haciendo que viera sombras donde no las había y escuchara sonidos que no existían. Pero el zumbido se intensificó, transformándose en un rugido desgarrador que resonaba en la cabina como un grito desde el mismísimo infierno. Alarmado por un posible fallo mecánico, intenté reducir la velocidad, pero cada vez que pisaba el freno, las luces del tablero comenzaban a parpadear de manera caótica, como poseídas por una fuerza sobrenatural. La radio, normalmente un refugio de voces amistosas o música relajante, ahora solo ofrecía una estática ensordecedora que se cortaba ocasionalmente con lo que parecían ser risas distorsionadas y susurros en un lenguaje desconocido. Mis intentos de cambiar la estación o apagar la radio resultaban inútiles. El Diablo Rojo parecía haber adquirido voluntad propia y no estaba dispuesto a permitirme ningún control sobre él. Con cada milla que pasaba, el comportamiento de mi tráiler se volvía más errático. Las luces intermitentes comenzaron a proyectar sombras danzantes sobre el asfalto, como si una multitud de figuras espectrales corriera junto a mí, burlándose con cada movimiento errático del Diablo Rojo. Una pesadez se asentó en el aire, una presencia oscura y opresiva que parecía haberse infiltrado en la cabina. Mantener la calma se convirtió en una tarea hercúlea mientras luchaba por mantener mis ojos en la carretera, que ahora parecía más un portal a otro mundo que un simple camino pavimentado. Aquella noche aprendí que hay más en las carreteras de nuestro mundo que asfalto y tierra. El Diablo Rojo me enseñó de la manera más aterradora que algunos caminos están mejor sin recorrer y que hay misterios entre las sombras de la ruta que están mucho más allá de nuestra comprensión humana. Desde entonces, cada vez que subo a la cabina cuando cae la noche, no puedo evitar preguntarme qué más sabe el Diablo Rojo que yo no sé. Sonidos en la carretera. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es José Estrada, aunque en las carreteras me conocen como El Guajolote. Tengo 38 años y mi historia comienza en las bulliciosas calles de Guadalajara, Jalisco, donde crecí entre el constante ir y venir de vehículos y el dinamismo de la ciudad. Desde muy joven
Me fascinaban los grandes tráilers que atravesaban la ciudad, transportando misterios de un lugar a otro. Decidido a formar parte de ese mundo, pronto obtuve mi licencia de conducir vehículos pesados y no tardé en convertirme en un camionero respetado por mi habilidad y audacia al volante. A lo largo de los años, he recorrido incontables kilómetros por todo México, siempre al mando de mi fiel tráiler, al que cariñosamente llamo La Sombra. Este nombre se debe a su color negro intenso y a cómo parece deslizarse silenciosamente por las carreteras nocturnas, casi como un espectro. Siempre me enorgullecí de no temer a nada, enfrentando tanto tormentas como caminos traicioneros con una sonrisa. Sin embargo, hubo una noche que desafió mi valentía y cambió mi forma de ver la carretera. Era una noche fría y neblinosa, típica de los finales de otoño. Estaba en ruta hacia el norte del país y la carretera estaba especialmente solitaria. Mientras conducía, una densa niebla comenzó a cerrarse a mi alrededor, reduciendo mi visibilidad a casi nada. La Sombra parecía comportarse extrañamente esa noche. Su usual ronroneo del motor era más un murmullo inquietante que el reconfortante sonido al que estaba acostumbrado. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva y la Sombra comenzó a moverse de manera errática, como si algo o alguien más estuviera al control. Los faros apenas perforaban la bruma, pero en la escasa luz que proyectaban, podía ver figuras que aparecían y desaparecían al borde de la carretera, como si estuvieran hechas de la misma niebla. Traté de convencerme a mí mismo de que eran solo trucos de la luz y el cansancio jugando con mi mente. El momento más aterrador ocurrió cuando, en medio de esa tensa soledad, sentí una mano fría y clara posarse sobre mi hombro. Sobresaltado, giré rápidamente, esperando encontrar a un polizón que de alguna manera hubiera subido al tráiler sin que me diera cuenta. Pero no había nadie. La cabina estaba vacía, iluminada solo por el resplandor intermitente del tablero. El contacto había sido tan real, tan palpable, que mi piel se erizó y un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche, La Sombra y yo continuamos nuestro viaje, pero algo dentro de mí había cambiado. Aunque nunca volví a sentir esa mano, el eco de su contacto me sigue hasta el día de hoy, recordándome que, en ocasiones, las carreteras solitarias llevan consigo secretos que tal vez sería mejor no descubrir. Desde entonces, cada vez que la niebla comienza a cerrarse, no puedo evitar sentir que no estoy completamente solo en La Sombra. El vigilante de la noche. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Carlos Ruiz, más conocido en las carreteras de Baja California como El Tornado. A mis 52 años he recorrido más millas de las que puedo contar, siempre al mando de mi fiel compañero, un tráiler al que cariñosamente llamo El Vigilante. Nacido en Tijuana, desde joven me fascinaron las máquinas grandes y poderosas, lo que naturalmente me llevó a la vida de camionero, siguiendo las huellas de mi padre y mi abuelo antes que él. Desde entonces he visto de todo en las carreteras, desde atardeceres que pintan el cielo de colores imposibles hasta tormentas tan furiosas que parecen querer arrancar el asfalto. Pero nada me preparó para aquella noche en una ruta desértica entre las montañas. El Vigilante, mi tráiler, siempre había sido un modelo de confiabilidad y fuerza, pero esa noche algo cambió. Los instrumentos del panel comenzaron a girar locamente sin razón aparente y un olor a azufre empezó a invadir la cabina, un aroma tan fuerte y desagradable que me costaba mantener la concentración. A medida que avanzaba, el comportamiento de El Vigilante se volvía cada vez más errático. Los controles parecían tener vida propia y el volante se resistía bajo mis manos como si alguien o algo más estuviera intentando tomar el control. En el espejo retrovisor comenzaron a aparecer sombras que se burlaban de mí, moviéndose de formas que desafiaban la lógica,
escurriéndose entre la poca luz que emitían las lámparas del tráiler. Los susurros en el viento parecían voces distantes que me incitaban a desviarme del camino, a adentrarme en el vasto y oscuro abismo que se abría junto a la carretera. Luchando contra el pánico y la confusión, intenté mantener mi ruta, recordando todas las historias de camioneros que habían visto su final en caminos solitarios por ceder al miedo. Aquella noche, con cada kilómetro que el vigilante y yo conquistábamos, me convencía de que estaba enfrentando algo más allá de lo natural, algo que quizás había estado esperándome en esa ruta olvidada por Dios desde hace tiempo. Cuando finalmente emergí de esa carretera, con el alba rompiendo el horizonte, supe que el vigilante y yo habíamos pasado por una prueba de fuego. Esa experiencia me marcó profundamente, recordándome que en el vasto y oscuro manto de la noche no estamos completamente solos en las carreteras. Misterios en la Ruta 85. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Antonio López, pero en el mundo del transporte me conocen como El Zorro. Tengo 47 años y he pasado la mayor parte de mi vida al volante de mi tráiler, El Fantasma, recorriendo las carreteras de México. Originario de Puebla, desde joven me atrajo la aventura de la carretera, el rugido de un motor potente y la promesa de nuevos horizontes. Con el tiempo, El Fantasma y yo nos hicimos un nombre. Era conocido por mi habilidad para manejar en las condiciones más difíciles y por la rapidez con que entregaba cada carga. Desde que empecé en este oficio, he visto casi todo lo que uno podría esperar ver en las carreteras. He viajado bajo tormentas eléctricas que iluminaban el cielo nocturno como si fuera de día, y he visto atardeceres que tiñen todo de oro y fuego. Pero nada de eso se compara con lo que me ocurrió una noche en la Ruta 85. Esa carretera siempre me había parecido tranquila, una línea recta a través del paisaje solitario del norte de México. Sin embargo, esa noche, El Fantasma comenzó a comportarse de una manera que nunca había experimentado. El viaje empezó como cualquier otro, con la cabina de El Fantasma iluminada solo por la luz del tablero y la luna ocasionalmente escondida detrás de nubes dispersas. Pero a medida que avanzábamos, el tráiler empezó a temblar violentamente. Al principio pensé que podría ser un problema mecánico, algo relacionado con el motor o quizás una llanta dañada. Pero entonces, los golpes comenzaron. Sonaban como si algo o alguien estuviera tratando desesperadamente de escapar del contenedor que llevaba atrás. Cada golpe resonaba a través del metal con un eco que me helaba la sangre. Las luces del tablero comenzaron a parpadear en lo que parecía un patrón, casi como si estuvieran transmitiendo un mensaje en código Morse. Intenté descifrarlo, pero cada intento de hacer sentido de los parpadeos solo aumentaba mi nerviosismo. En el espejo retrovisor no veía nada excepto la oscura carretera vacía detrás de mí, pero no podía sacudirme la sensación de que no estaba solo. Aquella noche en la Ruta 85 descubrí que no todos los cargamentos quieren ser entregados y que algunos secretos están mejor guardados en la soledad de la carretera. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, no puedo evitar mirar nerviosamente el tablero, preguntándome si El Fantasma volverá a recibir otro mensaje misterioso. Ecos del pasado. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Rafael Sánchez, aunque en las carreteras me conocen como El Huracán. Tengo 39 años y soy de Mérida, Yucatán, un lugar famoso por su rica historia y tradiciones. Desde muy joven fui atraído por la vida en la carretera, inspirado por las historias de mi abuelo, quien pasó sus años recorriendo todo México en su viejo camión. Decidido a seguir sus pasos, pronto me convertí en camionero y desde entonces, el Eco, mi tráiler, ha sido mi fiel compañero en innumerables viajes a través del país. Desde que comencé a conducir, he enfrentado todo tipo de desafíos en la carretera,
tormentas furiosas, calor abrasador y en ocasiones la soledad que solo los largos viajes pueden ofrecer, pero nunca nada como lo que experimenté en un viaje reciente a Chiapas. El eco, siempre un modelo de confiabilidad, comenzó a comportarse de manera extraña justo cuando el cielo se abrió y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Fue en ese momento, con el sonido de la lluvia golpeando el metal, que empecé a escuchar voces. Al principio pensé que era el cansancio jugando trucos con mi mente. Sin embargo, las voces se volvieron más claras, como ecos de conversaciones pasadas, susurros de antiguos conductores que contaban historias de viajes similares por esa misma ruta. Las historias eran muchas veces sobre encuentros inexplicables y desapariciones misteriosas, cosas que supuestamente habían ocurrido justo donde yo estaba conduciendo. Con cada kilómetro que el eco y yo avanzábamos, las voces parecían hacerse más urgentes, como si intentaran advertirme o guiarme hacia algo. Lo más inquietante fue cuando las voces comenzaron a sonar como si vinieran de dentro del propio tráiler, resonando en la cabina y mezclándose con el sonido de la tormenta. Era como si el eco mismo estuviera tratando de comunicarse conmigo, llevándome más y más lejos de la civilización, hacia los secretos oscuros que algunos caminos guardan celosamente. Aquella noche comprendí que hay más en las carreteras de México que asfalto y paisajes. Hay ecos del pasado que a veces encuentran la manera de hablar en el presente, especialmente cuando uno está lo suficientemente lejos de todo para escucharlos. Desde entonces, cada vez que me preparo para un viaje, especialmente si incluye esa ruta por Chiapas, no puedo evitar sentir una mezcla de anticipación y temor, preguntándome si el eco volverá a ser portador de voces del ayer.